En una ciudad tranquila alguien habla con el protagonista alabándolo por haber llegado tan lejos y haber derrotado a muchos enemigos fuertes, y Kuro lo mira recibiendo los elogios con humildad y modestia. Frente a él se alzaba una bestia enorme, el rey demonio. Dice que como recompensa por sus servicios debería desaparecer en el crepúsculo con su ayuda. Sin embargo, el rubio afirma que no permitiría que eso sucediera porque el lazo que formó con sus amigos lo impulsó en la vida, con una mirada. Enloquecida grita que las voces de sus compañeros lo fortalecieron y que el poder de su amistad nunca lo decepcionaría. En ese caso el rey lo desafía, quería saber si toda esa fuerza podía salvarlo ese día. Ante el desafío el protagonista prepara su escudo mientras la bestia lo agarra con una sola mano levantándolo para mirarlo a los ojos y burlándose del supuesto poder que tenía. Lo llama tonto antes de aplastarlo con su enorme puño. Celebrando la victoria obvia les dice a sus subordinados que la conquista continuaría y varias explosiones ocurren en la ciudad. Su paz es interrumpida por uno de sus sirvientes que llama urgentemente al rey demonio. Él pregunta qué querían de él y el hombre explica que el héroe estaba entrando al castillo de nuevo. Sin embargo, el monarca explica que el héroe estaba justo allí pero pronto se da cuenta de que estaba completamente equivocado. En segundos su esqueleto ya estaba allí haciendo que el rey se preguntara dónde había ido a parar todo su equipo. Es entonces cuando nuestro chico reaparece completamente intacto y levantando su espada declara que esta vez definitivamente lo destruiría. Levantándose del trono el monstruo afirma que no sabía cómo el chico lo había hecho pero grita que podía volver tantas veces como quisiera, después de todo nada haría diferencia. Y consumido por su desesperación afirma que sería él quien cavaría su tumba. El rey lanza llamas hacia el chico, llamas lo suficientemente fuertes como para destruir las cosas a su alrededor y carbonizar al muchacho. Sin embargo el rubio reaparece frente a él como si nada hubiera pasado. Reaparece dejando a todos confundidos y el chico explica que posee un amuleto de resurrección y convoca al rey demonio al inicio de lo que sería la verdadera batalla. La criatura está impactada por la habilidad del chico de volver a la vida preguntando cómo lograba regresar tan fácilmente si él no lo hacía tan rápido. El protagonista pregunta qué poderes usaba el héroe y el rubio responde que su resurrección no era ningún tipo de técnica nueva y que incluso le parecía curioso que el rey demonio no conociera su existencia. En respuesta a la insolencia del humano el rey grita que sus subordinados ya habían sentido su ira y él debería haberlos escuchado pero el chico dice que no piensa en sus amigos como inferiores incluso si son subordinados porque el poder de sus vínculos era mayor que el dominio del rey demonio, lo cual no tenía sentido para la criatura porque la resurrección no tenía nada que ver con las amistades de las personas. Sin embargo la bestia no retrocede y afirma que no tiene problema en seguir acabando con el protagonista hasta que deje de volver. Los dos entran entonces en un choque constante. El rey no podía soportarlo más después de muchos regresos del chico y solo podía preguntarse por qué nunca se quebraba. No había nada que pudiera hacer. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla eterna. Era verdaderamente absurdo y allí estaba el héroe de nuevo frente a él con su equipo intacto. Los dos habían llegado al final. Con su espada logra asestar un golpe preciso al monstruo que ruge y desde entonces el héroe no deja de golpearlo con múltiples ataques. Algunos el rey logra esquivar, otros no tanto, hasta que su cabeza y su columna caen al suelo junto con parte de su cuerpo. Aún así intenta aferrarse a la realidad diciendo que no se rendiría. Sin embargo la batalla entre los dos termina con el chico victorioso. Ese mismo día después de un tiempo el héroe regresó a la capital y durante muchos años los ciudadanos hablaron de su historia, hablaban de sus hazañas legendarias. Sin embargo la historia no había terminado porque no pasó mucho tiempo para que el protagonista reapareciera en su tumba. Si no hubiera dividido un pedazo de su alma en el banco de almas su cuerpo habría sido completamente destruido, pero ahora que había regresado podía tomar el control de la situación. Camina hacia un pequeño lago cerca del cementerio y mira su reflejo pensando en los objetos que perdió, lo cual era esperado de ese cuerpo temporal. Antes de cualquier cosa había algo que necesitaba hacer pero es interrumpido cuando su alma intenta salir de su cuerpo y él rápidamente la agarra y grita afirmando ese hecho hasta que escucha a alguien hablando en medio del bosque. Y se pregunta quién podría ser. El protagonista grita para que la persona responda y una pequeña masa sale rodando de los arbustos. Aparentemente solo era un slime, un tipo de criatura muy común por allí que explota rápidamente. Ante esto el hombre vuelve a su postura arrogante habitual afirmando ser el rey de reyes, el controlador de todas las plagas y se presenta como el señor de Acne. Una pequeña masa salta lejos de allí llamando su atención haciéndolo cuestionar cómo una masa se atrevía a dejarlo solo y dice que le mostraría su verdadero poder. Así que invoca un círculo mágico deseando que la pequeña criatura sufriera con sus poderes, luego entona él
Fuego original que se suponía debía ser algo grandioso pero termina invocando una fogata pequeña casi como encender un fósforo, lo cual era bastante anticlimático. Afirma que ese no era el tipo de fuego que tenía en mente sino el fuego de los orígenes que debía ser algo mágico y misterioso, viendo que no llevaría a ninguna parte decide usar su fuerza física para acabar con la masa. Intenta saltar sobre ella sin éxito porque la pequeña criatura logra golpear su cara sin esfuerzo, recuerda cómo solía ser el único poderoso y que las otras criaturas eran inferiores, esa cosa probablemente era otra especie sin cerebro preocupada solo por números. Burlándose concluye que debería estar feliz por sobrevivir otro día, eso no las convertía en grandes bestias, continúa aplastando a la criatura que se pega a él haciendo que la masa rebote rápidamente. No sabía por qué no estaba funcionando ya que él era el rey de todos los monstruos y el señor del origen del mundo, ya había conquistado tierras infinitas y obtenido todo lo que quería, además era conocido por esparcir una tiranía eterna, ese era el propósito de su vida, sin embargo ahora no podía ni derrotar a una masa de Slime. Siguen saltando hasta que va hacia su cabeza nuevamente dejando una especie de pequeño beso, podía sentir los sentimientos y pensamientos del Slime, básicamente decía que él era un tipo terrible llamándose Rey Demonio y que admiraba su alta autoestima. El monstruo responde que la masa no entendía nada y que no era ningún tipo de fantasma, rey demonio ni nada por el estilo, pero es interrumpido por la pequeña criatura que dice que entendía su situación, después de todo uno tenía que fingir ser algo hasta que eventualmente se convertía en ello. Ella misma había nacido bestia e intentó toda su vida volverse más fuerte, sin embargo aparentemente no había funcionado muy bien. Entonces el Slime consuela al protagonista diciendo que estaba bien porque el futuro lo esperaba, lo que deja al monstruo aún más frustrado. Luego el Slime sugiere que los dos se vuelvan mejores amigos de inmediato dejando a la criatura indignada, pero la pequeña masa dice que para celebrar su amistad le daría buenas noticias para animarlo explicando que el río frente a ellos se llamaba Torabi que era una especie de lago mágico que brillaba en la noche, así que si necesitaba magia tal vez podría ayudar. El Slime salta dentro haciendo que todo brillara, sin embargo el rey se queja de que no era suficiente para recargar su magia ni siquiera cerca, pero era su primer día de resurrección así que debía tranquilizarse. Llama a la masa y declara que ella sería su primer ser y que deberían unir fuerzas. Honrada ella acepta saltando a la mano del monstruo que estaba decidido a comenzar una nueva conquista del mundo. Los dos avanzan por el bosque siendo perseguidos por unos caballeros. Eran cazadores de monstruos que pensaban que podían derribar a la pareja. Su maestro pretendía correr usando poderes mágicos pero eso lo cansaría mucho. No debía excederse porque sabía que su magia a ese nivel no duraría más de 1 o 2 horas. Aparentemente había tocado fondo y empezaba a aceptarlo. Cuando intenta invocar algo para arrojarles no es lo más efectivo del mundo pero aún así intenta mantenerse confiado y advierte a la pareja humana que no deberían meterse con él incluso debilitado. Seguía siendo el rey demonio así que deberían temerlo. El protagonista apunta su bastón hacia ellos lanzando el hechizo del caos. Apresurados los dos intentan defenderse lanzando un tipo de encantamiento hacia el rey que causa una explosión. Cuando se da cuenta de que su intento de ataque falla el tipo actúa como un niño mimado y se queja de que había usado el último resto de magia que tenía en eso y ahora no tenía otra opción. Uno de los humanos avanza hacia él con una espada pero la masa rápidamente golpea la boca del chico haciéndolo nausearse y luego toma su cuerpo y ambos caen al suelo. Incluso el rey estaba perturbado por todo ese desastre asqueroso, sin embargo aunque ver la digestión era algo terrible al menos se habían librado de los humanos. Cuando el Slime regresa con su amigo él Rey pregunta si realmente iba a quedarse pegada a él después de esa cosa horrible. Mirando alrededor la bestia se pregunta si necesitaba comer algo para reenergizarse o si eso era solo algo que hacía la masa. Ella dice que sí porque matar solo por matar era algo que solo los humanos hacían y explica que como los monstruos cazaban presas debían comer. Así que el rey demonio mastica a los tipos aún consciente de que había una pequeña cantidad de magia pero era lo suficientemente nutritivo por ahora. Confiesa que no esperaba que su primera sirvienta fuera tan útil y la elogia pero el Slime sugiere que tal vez él solo era realmente débil, lo cual consigue irritar al protagonista que inmediatamente le dice que se calle porque no sabía nada de su verdadero poder y si hubiera visto de lo que era capaz antes de su resurrección estaría completamente aterrorizada. Tras ese momento de arrogancia comenta que estaban condenados y las cosas seguían así con tantas limitaciones mientras se preguntaba cómo podría lidiar con eso. La masa sugiere que se convierta en humano por ahora. Solo la sugerencia hace reír al rey porque ahora ya tenía carne y huesos dentro de él así que podía transformarse en un ser humano sin dificultad. Preparándose para transformarse advierte que algo grandioso estaba por suceder. Con una simple explosión el rey se transforma en un tipo con bigote, mucho cabello y ropa extravagante creyendo que se veía muy atractivo, pero al verlo el Slime pregunta si no
Estaba intentando parecer menos sospechoso porque ese aspecto era demasiado llamativo, así que el rey demonio explica que solo era un calentamiento para lo que realmente quería hacer. Cambia a una mujer musculosa llena de amor para dar. Esto hace que la masa cuestione si los humanos realmente usaban armaduras así, pero él pregunta si las mujeres humanas no se vestían de esa manera. El protagonista se transforma unas cuantas veces más en píxeles, en un fairy, en un luchador exagerado hasta que termina como una especie de niño de aspecto extraño. Cansada la masa dice que era mejor quedarse con esa forma de todos modos, solo debían hacer algo con esa ropa porque tenía que ser algo que llamara la atención. Cambia a algo parecido a una manta gigante que parecía del tamaño correcto. Además su compañera dice que deberían inventar una historia trágica para contar a los demás. Algo sobre su familia siendo devorada por monstruos y todo eso. Los dos tuvieron mucha suerte de ver un carruaje que parecía llevar gente rica, incluso el pequeño monstruo tuvo que admitir que todo era muy conveniente para la situación. Debían meterse en ese carruaje lo antes posible y sorprende al protagonista transformándose en una especie de sombrero en su cabeza. La pequeña baja fingiendo llorar y se acerca a dos hombres explicando que huyó del bosque y que sus padres habían sido comidos. Se sentía como el Sherlock Holmes de los espías mientras pedía ayuda y pedía a los dos hombres sospechosos que lo llevaran a la ciudad más cercana. Sin embargo, uno de los tipos se mueve hacia él con una cara demoníaca decidido a usar al niño para ganar aún más dinero. Así que el rey corre preguntándose por qué ese tipo de cosas seguían pasándole todo el tiempo. Aparentemente era su nueva apariencia. Pronto lanza un hechizo para volver a su forma normal y explica a los hombres que no tenían razón para secuestrarlo. Sin embargo, la situación se revierte porque cuando se dan cuenta de que en realidad era un rey demonio, él pensó que podría ser aún más rentable cazarlo. Aparentemente el plan era agarrar primero al Slime que tenía en la cabeza capturándolo con una pequeña red, pero el monstruo advierte que volvería para recuperar a su amiga. Sin embargo, pronto siente un dolor terrible en sus huesos. El plan del humano era desmantelarlo y luego vender sus huesos poco a poco. Se sintió desesperado y sabía que ese sería realmente su fin. Sin embargo, un poder de resistencia mandó esa cosa volando. No sabía qué había pasado hasta que notó a otra criatura responsable del ataque. Era una especie de elfo corrompido con piel verde y una gran complexión. Era un orco con un humano derrotado en el suelo. El orco pregunta si sus amigos estaban siendo atacados por humanos y el protagonista pregunta si él también había sido atacado, pero lo niega explicando que últimamente más humanos habían estado llegando al área, así que deberían irse de inmediato. Por esa razón decide invitar al saco de huesos a quedarse en su aldea con él por ahora. El rey se ofende por el apodo afirmando que él era la encarnación del mal y del fuego del infierno, el rey demonio, pero al orco no le importa y dice que los verdaderos reyes demonio normalmente decían que se convertirían en reyes, no que estaban en camino a hacerlo, dudando del chico que se frustra porque nadie cree lo que dice. Entonces el Slime dice que él había estado declarándose rey demonio desde su primera aparición y que lo admiraba por decirlo con tanta confianza. Lo que hace que el protagonista le diga que se calle. Caminando por el bosque el rey demonio pregunta si la aldea donde vivía el orco estaba en lo profundo del bosque y si solo vivían orcos allí. Él explica que era un tipo diferente de orco, aparentemente era algo que el rey demonio no sabía. Según él, los orcos de piel verde normalmente venían de las tierras altas y vivían en regiones montañosas. Eran el tipo de orco que la gente imagina cuando piensa en lo que realmente es un orco, por eso de hecho el protagonista lo había reconocido como un orco y no como otro monstruo. Pero esas criaturas con mejores cuerpos y piel azulada eran violentas y tenían otro nombre. Los que tenían cuerpos rígidos eran más como una raza separada. En resumen, había muchos tipos de orcos diferentes y se lo deja muy claro al protagonista. Finalmente los chicos llegaron a la aldea del nuevo amigo. En cuanto saluda a sus compañeros es recibido por un montón de bestias que lo miran con una sonrisa. Nuestro chico dice que eso era bastante primitivo para él. Cuando el orco amistoso habla con los suyos les explica que ese monstruo era alguien que encontró en el bosque llamándolo cara de hueso que estaba intentando convertirse en el rey demonio, lo que obviamente lo ofende haciéndolo reafirmar que realmente era el rey demonio. Uno de ellos se burla diciendo que un hombre debe ser realmente ambicioso y lo elogia por su determinación de convertirse en un rey oscuro deseándole suerte en su viaje. Eso solo lo estresa más. Pero los otros no se preocupan siendo siempre muy dulces diciéndole que lo apoyarían con lo que necesitara. Sin embargo, uno de ellos pide que no se convierta en un rey demonio que no se preocupara por nada como el anterior y todos están de acuerdo. El protagonista incluso intenta argumentar que él era increíble a su manera, pero al final había sido derrotado por el héroe de todos modos, lo que lastima su ego. Desde que el viejo rey empezó la guerra solo, todos los otros reyes demonio jóvenes se volvieron contra él y murieron de formas horribles. Dicen que debían dejar el pasado atrás.
Pero desde entonces se dieron cuenta de que el monarca no era lo suficientemente fuerte para ganar y hasta su propia existencia se volvió cuestionable. Según los monstruos allí él gobernaba sin saber gobernar hasta que el chico estalla diciendo que era muy inteligente considerando que ellos eran orcos. Murmurando por lo bajo el protagonista dice que había sido un rey muy liberal aunque no revela su verdadera identidad a los chicos que no le creerían de todos modos. El protagonista grita que incluso si las cosas hubieran sido diferentes jamás habría imaginado lo que iba a pasar. Así que el chico se sienta solo con su amiga Slime reflexionando sobre lo difícil que era ser un rey. Nunca había pensado en gobernar y todo lo que hacía era preocuparse. Así que iba directo al combate cuerpo a cuerpo creyendo que eso era todo lo que necesitaba para seguir gobernando de manera satisfactoria. Además sabía que sería reconocido si ganaba, dejando de lado los casos en que perdía él quería ganar solo por eso, para obtener un poco de reconocimiento. Quería ganar y luego negar su propia verdad y estaba dispuesto a hacer todo eso porque mientras estuviera en el equipo ganador tenía paz mental pensando solo en la victoria, así que pensaba que todo estaba bien. Fue entonces cuando empezó a convertirse en un rey egoísta, un sentimiento que solo creció en él hasta su muerte. Pero ahora, con cómo estaban las cosas, se preguntaba qué resultado bueno había salido de eso. Después de todo había sido derrotado por el héroe y ahora tenía un montón de orcos diciéndole cómo debía comportarse un verdadero rey. El Slime pregunta qué es realmente un rey pero ni él sabe cómo describir su tipo ideal de gobierno. Pronto es sacado de sus pensamientos cuando el orco que lo encontró en el bosque lo llama a comer. Era una especie de sopa rara y el chico de hueso traga saliva y dice que no quería huesos en su comida, pero al orco no le importa y le muestra los otros huesos que tenían allí para que los disfrutara luego. Nadie lo escucha al final. Aprovecha la oportunidad para ofrecer un poco de comida al pequeño Slime que salta al cuenco para disfrutarla. El orco pregunta por qué su nuevo amigo estaba tan pensativo y el rey demonio intenta inventar una excusa diciendo que solo estaba preocupado pensando en lo difícil que era ser un rey, no era muy bueno con conversaciones de ese tipo para ser honesto, pero pide un momento para decir que había un buen lugar cerca para pedir consejo que requería reflexión profunda. Si eso era lo que necesitaba podía hablar con un montón de personas mucho más inteligentes que él. Había una aldea de elfos oscuros con quienes mantenían una buena relación desde hace muchos años. Rápidamente el rey empieza a juzgar a los elfos preguntando si hablaba de las criaturas de orejas puntiagudas. El orco lo confirma y el protagonista pregunta si la relación entre ellos era algo realmente íntimo o qué, lo cual claramente ofende al monstruo, y el chico explica que eso es lo que viene a la mente cuando se piensa en ese tipo de relaciones. Definitivamente era un rey muy prejuicioso y el orco explica que era algo común pero solo un malentendido. Explica que los elfos veían a los orcos como monstruos de consuelo con cuerpos rechonchos. Lo que hace que el protagonista pregunte si no los veían simplemente como monstruos gordos y feos. Ignorando esa última parte continúa diciendo que del lado de los orcos ellos veían a los elfos como gatitos monstruosos. Después de todo los gatos eran súper lindos aunque durante sus temporadas de apareamiento eran completamente diferentes, era un estereotipo increíble. Terminando la explicación el orco dice que algunos de los jóvenes visitarían la aldea que tenía instructores y lo invita a unirse al viaje, incluso añade que 2 de ellos se reunirían con los directores de la aldea de los elfos, algo que él ni sabía que existía hasta entonces, no sabía que enseñaban realmente los orcos, pero aceptó la invitación, quería aprender toda la sabiduría de los elfos y este sería su segundo gran paso. Después de todo si realmente quería volverse grande debía aprovechar el último cráneo que quedaba para alimentarse adecuadamente, así que el protagonista simplemente siguió a su nuevo compañero orco y caminó con los 2 chicos, sin embargo notó algo diferente en ellos y se preguntó qué significaba. En lugar de tener la forma rechoncha de los otros orcos de la aldea ellos eran casi como orcos culturistas. Uno de ellos explica que los orcos siempre consumían mucha energía así que la mayoría tenía mucha grasa subcutánea, pero ellos eran diferentes porque básicamente se morían de hambre para mantener ese tipo de cuerpo perfecto y lo hacían para volverse como su instructor algún día. Esperaban tener la misma forma que él, así que usarían todo su poder para esa tarea motivando al protagonista a conocer al instructor ese día. Para darse una idea el Slime incluso molesta a su amigo diciendo que conocer a esos tipos grandes debía ser especial para cara de hueso, quien se siente sobrevalorado. Entonces el rey flexiona sus músculos para impresionar al pequeño Slime haciendo que su brazo brille y hasta él se impresiona diciendo que si daba todo de sí podría usar toda esa fuerza al máximo. Recibe una respuesta sarcástica a cambio. Sin embargo su momento es interrumpido por un sonido aterrador haciendo que el protagonista pregunte qué era eso y uno de los tipos musculosos responde que era el instructor hablando. Era extraño porque su voz sonaba como una secuencia de pasos largos, era como un rugido muy fuerte haciendo que el rey imaginara que el instructor era un hombre aterrador. Él era quien entrenaría a todos esos orcos en la aldea hasta su límite así que se
Esperaba que fuera muy fuerte, especialmente en artes marciales, debía ser alguien digno de liderar a tantos guerreros fuertes. Su enorme paso anuncia su llegada rápidamente y el ambiente incluso se calienta por ello hasta que se dan cuenta de que estaban frente a una especie de río de lava. Los otros dos orcos preguntan qué pasaba y si el rey ya sentía ese calor porque la temperatura alrededor del instructor normalmente era incluso más alta, como si tuviera un volcán condensado en su propia piel. Temblaban de miedo hasta que aparece el instructor. Era enorme, una criatura 5 veces el tamaño de los orcos normales, claramente no era un orco cualquiera. Podías ver lo que querían decir con tener un volcán condensado en su propia piel. El protagonista estaba impresionado y el monstruo junta las manos haciendo aparecer otro objeto. Se agacha para dárselo al protagonista que pregunta qué era, pero no obtiene respuesta ya que el gigante solo da la espalda y se va. Entonces él instructor dice que esa era la lección número 1, debía observar bien su forma e intentar copiarla, incluso da los pasos diciendo que primero debía levantar los brazos como una cruz. Los dos amigos están impresionados de que el protagonista esté recibiendo órdenes y guía del instructor sin siquiera haberlo conocido antes y deciden seguir también. Aunque el protagonista estaba confundido, el Slime dice que debería dejarse llevar y seguir las órdenes porque también sería beneficioso para él, así que el rey demonio acepta moviéndose muy lentamente. El maestro le dice que mantenga esa posición por 15 segundos y que preste atención a sus brazos manteniendo los hombros relajados. Era gracioso que a pesar de ser poco tiempo ya se estaba cansando, pero el líder es firme pidiéndole que respire con cuidado mientras baja los brazos lentamente manteniendo los codos extendidos durante todo el proceso. Ya estaba feliz con la idea de que ese fuera el final del entrenamiento hasta que el orco le dice que vuelva a estirar el brazo. Antes de flexionarlo de nuevo debía relajarse completamente, lo que sorprende a nuestro chico. Básicamente el orco le estaba enseñando cómo hacer un curl con mancuernas. Ya se sentía cansado y no podía usar magia ahí porque sería una completa pérdida de tiempo. El orco quería que hiciera de 12 a 15 repeticiones hasta que alcanzara su límite. Incluso el Slime no podía creer que se estuviera sometiendo a esa situación porque sentía como si el peso aumentara con cada repetición. No podía más, era imposible. Para la 10ª repetición ya sentía que estaba a punto de encontrarse con Dios hasta que el maestro llama su atención. El maestro le pide que preste atención a su postura. Era como si estuviera levantando una piedra. Incluso si la mancuerna tenía poco peso, el dolor que sentía era como una quemadura y ya no podía levantar los brazos. Se sentía muy extraño y cuando llegó a 12 sintió que era suficiente, así que se agacha frente al instructor diciendo que ese era su límite. Sin embargo, el orco se acerca a él sorprendiéndolo. Incluso intenta protegerse, pero lo único que hace el orco es tomar la mancuerna e intentar sacarla de su mano. El orco lo elogia diciendo que no soltó el objeto incluso después de llegar a su límite, lo cual era una señal de que tenía un corazón fuerte. Y ahora solo tenía que hacerlo 3 veces más y el orco ayudaría con todo lo demás. Explica que cuando alguien está cerca de su límite, el monstruo que vive en su corazón susurra que no sirve para eso y que no puede hacerlo. Eso normalmente hunde en el corazón de la gente débil susurrando todas esas cosas malas y desalentadoras, y por eso entrenaba con sus amigos. Si estuviera solo su corazón podría ceder ante toda la presión, pero eso cambió cuando estaba rodeado de personas que le agradaban. Pide que no pierda al monstruo en su corazón porque solo así podría soportar el entrenamiento más duro y le pide que dé su mejor esfuerzo en las próximas 3 repeticiones. El Slime no sabía si todo eso era una gran broma o qué, pero el rey demonio sigue adelante siendo motivado por el instructor. Ya estaba en la penúltima repetición y cuando levantó por última vez fue abrazado por los 2 chicos orcos y el mentor que también lo elogia. Al final de todo eso era como si hubiera sido lanzado al aire y todos sonrieron en celebración y aplaudieron a su alrededor. Al final él dice que no había sido tan malo, aún así no podía creer que hubiera logrado hacer todo eso. Ahora el maestro dice que era hora de hacer lo mismo con el último brazo izquierdo, lo que lo hace gritar que era imposible porque estaba demasiado cansado. Algún tiempo después el instructor comenta que el protagonista se parecía a alguien que solía conocer, por eso usó su saludo habitual y se disculpa porque lo confundió con otra persona. A estas alturas nuestro chico ya estaba temblando por tanto ejercicio. El instructor, comprendiéndolo, dice que el mundo es un lugar muy grande, así que ese tipo de cosas suceden. Cambiando de tema, el protagonista pregunta qué exactamente era el instructor porque no parecía ser un orco. El instructor piensa un momento antes de responder, dice que es la encarnación del fuego antiguo de la ciudad, el guardián del infierno del emperador del purgatorio. Ha tenido muchos nombres, pero el que más le gusta es fuego infernal y estaría feliz de ser llamado así. Los orcos más pequeños notaron lo baja que estaba su energía y cómo sus cenizas se desvanecían lentamente. Dice que su cuerpo se estaba enfriando, así que entra en la piscina de lava para calentarse. El amigo explicó al protagonista que el instructor dedicó todo a sus músculos. Cuando empezaban a activarse ni siquiera podía hablar,
Básicamente era un cabeza de músculo sin cerebro. Gritan que necesitaban ir al pueblo de los elfos oscuros de inmediato y que tenía que asegurarse de estar listo. Reflexionan un poco y el instructor dice que los demás notaron que su coeficiente intelectual parecía haber disminuido, algo enorme para los dos orcos, quienes explican que eso era exactamente lo que lo convertía en el instructor allí. Ese espíritu estaba completamente dominado por la presencia de músculos. Sin embargo, el protagonista se pregunta que si lo llamaban fuego infernal debía haber sido un espíritu de fuego de alto nivel, y si ese era el caso no había razón para que estuviera entrenando con criaturas de bajo nivel como los orcos. Después de todo, ¿qué mérito tenían ellos? No podía entenderlo hasta que el Slime habla diciendo que el rango de una persona no lo era todo. Poder levantar algo pesado no hacía a nadie increíble y tenían ese algo que los diferenciaba de otros, como fortalezas y debilidades que solo existían para decidir la posición que alguien podía ocupar. Cuando el hombre sale del río de lava, el Slime dice que deberían brindar por sus músculos ese día, pero pide a su amigo que no se sienta mal por no estar al mismo nivel de entrenamiento que ellos. El rey demonio reflexiona, ya que los reyes gobernaban usando solo el miedo a su favor. Antes de que pudiera decir algo más es interrumpido por un temblor inesperado. Parecía como si alguien lo hubiera tocado o jalado, pero solo él lo sintió. El Slime sugiere que probablemente solo era el viento, pero él insiste en que era algo más fuerte. De cualquier manera solo quiere salir de allí, así que el grupo se dirige hacia la aldea de los elfos oscuros. Todos allí estaban muy emocionados, incluido el protagonista, que sonreía de oreja a oreja. No sabía por qué iban tan rápido y sus pulmones ya ardían. Incluso el Slime que lo acompañaba tenía velocidad y agilidad inesperadas. Él le pide que espere un poco porque ya ni siquiera parecía un Slime, pero ella pregunta qué sabía él realmente sobre los Slims, que era muy poco, aún. Así él dice que no necesitaba apresurarse tanto y que algo se sentía mal básicamente. El líder explica que debía mantener su llama encendida mientras sus músculos aún estaban calientes y vierte un montón de información irrelevante sobre sus propios músculos al protagonista, resumiéndolo como el mar de su crecimiento. Pero el rey demonio sabía que sin importar cuánto lo escuchara siempre lo encontraría molesto. Uno de los orcos grita que por fin vio la aldea y el líder se pregunta si los elfos estaban bien. Mientras tanto, el rey demonio se emociona por lo cerca que estaban. Cuando llegan son recibidos por magníficas estructuras construidas en árboles y una pequeña elfa aparece para darles la bienvenida diciendo que los había extrañado y dándoles la bienvenida a su aldea. Sin embargo, aún no era momento de avanzar y el instructor ordena que reúnan toda su fuerza contra un grupo de criaturas. Adelante, nada delicado como una chica, imaginó nuestro chico, que creía que los elfos eran criaturas magníficas y hermosas, pero si podían controlar eso no serían llamados elfos oscuros. Así que con esa atmósfera el rey demonio pregunta si no podían irse ya y la elfa dice que les mostraría la aldea. En ese momento estaban debajo de ella en una especie de espacio común que albergaba los mercados. El espacio era muy luminoso para estar bajo tierra como ella dijo, pero la chica muestra un pequeño trozo de tela que lanza hacia arriba convirtiéndolo en una especie de lámpara, preguntando si él había notado que había varias de esas flotando alrededor, y de hecho había muchas luces. Usaban ventiladores durante el verano, así que no podían usar esas lámparas al mismo tiempo. Era increíble porque eran dispositivos alimentados solo por magia. También tenían algunos calentadores para el invierno. El protagonista está impresionado por tantas herramientas civilizadas porque siempre tuvo la impresión de que los elfos respetaban el equilibrio de la naturaleza, a lo que la chica responde que no los llamaban elfos oscuros por nada. Además tenían un maestro creativo allí, aunque el nombre sonara algo tonto. Él era el responsable de la mayoría de las cosas útiles del lugar, lo que impresiona al protagonista, que muy consciente de su propia falta de fuerza le pregunta desesperadamente si ese maestro podía hacer su bastón más fuerte y ella dice que no sabía pero que podían ir a verlo. Así que lo hacen encontrando a un elfo con apariencia de estrella de rock en una tienda. Después de explicar lo que quería el maestro dice que era algo simple. Incluso dijo que intentó ser creativo, pero juzgando por el resultado era imposible. Preguntó de dónde había sacado el rey demonio ese objeto porque normalmente podía decir el tipo de madera mágica de la que estaban hechos los ítems. Sin embargo, la madera de ese bastón podía encontrarse en la tierra hoy en día, lo cual lo confunde. Entonces el elfo explica que no había investigado mucho sobre árboles de roca, pero ese debía provenir de un árbol de polvo estelar o un árbol del mundo. Además tenía algún tipo de sellado encima, lo que hace que él pregunte otra vez de dónde lo había sacado. Era extraño para el protagonista que ni siquiera podía recordar y dice que siempre lo había tenido. El elfo pregunta si lo tenía desde que nació, lo que lo hace reflexionar hasta que es derribado de repente por la burbuja, preocupando a todos allí que corren hacia él preguntando si estaba bien o lastimado. Él explica que no era nada serio, solo perdió la conciencia por un momento.
el elfo insiste en que el bastón parecía estar conectado a su existencia y repite la pregunta sobre si realmente no recordaba nada. El protagonista explica que no sabía si sería útil o no, pero que ese bastón podía usarse para magia de alto nivel que excedía su habilidad. Incluso mencionó que escapó de una situación desesperada usando un hechizo llamado División del Alma, pero toda la magia que podía usar ahora era antigua. Aparentemente el elfo también podía usar esa magia antigua aunque no entendía realmente los detalles, sin embargo sabía que había varios secretos, incluido el pasado del protagonista, que estaban sellados dentro del bastón. Aparentemente las cosas eran más complicadas que antes. Caminando por el bosque un enorme orco celebraba su llegada a algún lugar diciendo a una pequeña elfa que ella era su favorita. Realmente era muy hermoso ver todo ese paisaje y él reía amablemente. Comentó sobre un paciente solo consumido por la soledad en una habitación oscura y se preguntó si ya se sentía mejor ya que no tenía idea. Mientras tanto la pequeña elfa decía que se estaba haciendo vieja y salir tanto era ya demasiado para ella, lo que hace que el orco confirme que por eso habían traído una cama completa junto con él. Eso la sorprendió antes de soltar una risita encontrando todo muy extraño. La chica transformó una pequeña hoja en un ramo de flores impresionando al orco que encontró esa magia increíble, incluso ella parecía sorprendida de su propia habilidad. Él seguía elogiándola diciendo que era increíble tener ese poder para hacer que las cosas florecieran, encantada con sus habilidades sosteniendo sus flores. Dice que si eso era lo que él quería aún tenía muchos trucos mágicos bajo la manga. Cerca Gimlet escuchaba todo mientras el orco continuaba adorándola. Aparentemente su abuela estaba teniendo un momento increíble. Fue entonces cuando el orco levantó su cama y la llevó de paseo por varios lugares. Era su abuela preguntándose hasta dónde había llegado realmente cuando despertó. Recordó el día en que el orco fue a la guerra, lo duro que fue, pero él no era él. Tipo de criatura que simplemente se rendía a todo. Por supuesto la espera fue muy larga y era incluso una historia un tanto graciosa sobre un elfo que vivió miles de años. Ya había pasado una década desde que se vieron por última vez en ese día de flores. Sin él el sol de primavera, la lluvia de verano, las flores de otoño y el cielo de invierno no eran tan divertidos. Era como un mundo gris para la elfa que dijo que en el momento en que el chico volvió convirtió su mundo en un gran arco iris. Una vez más como en los días anteriores, ella quería volver a ese lugar al que su amigo la había llevado. Él se sorprendió y entristeció por la petición y estaba listo para negarse cuando alguien pidió hacerlo por él. Era Gimlet diciendo que ya estaba cansado de todo y haría cualquier cosa incluso alinearse con mentiras si eso era lo que ella quería. Así que el orco aceptó y fue a la tierra de los recuerdos llevando la cama de la mujer otra vez. Ella se sorprendió por la vista allí, recordó él. Día agradable que tuvieron y todo el olor de la naturaleza además de la belleza del horizonte. Cuando llegaron al destino él colocó la cama de la mujer en el suelo y sus ojos brillaron al ver que estaba rodeada de belleza una vez más. Gimlet estaba detrás del árbol observando todo. Era como una gran mentira que complacería a alguien al borde de la muerte. Aunque todo parecía normal desde afuera él sabía que ella realmente no estaba allí. No importaba lo que hiciera sería muy doloroso. Ella ni siquiera podía recordar la cara de su nieto. Sin embargo, aunque él fuera un orco debía haber sido alguien muy importante para ella. El rey demonio preguntó si ese orco era un alma perdida y cuestionó qué tenía de malo. Básicamente para mostrar la enfermedad de su abuela a un médico el orco se ofreció como voluntario para el ejército del rey demonio para compensar algo. Aún así después de la derrota del ejército logró escapar del campo de batalla y cuando estaba a punto de volver a la aldea se encontraron con una bestia peligrosa. Según el doctor al menos ya era demasiado tarde incluso si cumplía su promesa ahora. Él vivía en ese sueño interminable con ese tipo al azar y lamentaba que fuera por la guerra iniciada por el rey demonio llorando por todo lo que estaba pasando. Después de esa situación deprimente el protagonista salió del bosque. Notando su expresión decaída el Slime le preguntó si no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, pero el protagonista respondió que todos perdieron algo cuando él perdió la guerra y se pregunta si las cosas habrían sido diferentes si hubiera logrado derrotar al héroe al final, a lo que la burbuja responde que habría habido pérdidas de cualquier manera. Después de todo era una guerra lo que significaba que siempre habría bajas como esa. Desde su punto de vista el chico apenas conocía a esa elfa. Ella argumenta que la muerte de monstruos era inevitable ya fuera por disputas territoriales, cacerías o encuentros con héroes por ahí. De una forma u otra todos tenían su historia, así que con o sin victoria él vería ese tipo de cosas a su alrededor. Y ella advierte que si realmente quería convertirse en el rey de los monstruos tenía que lidiar con eso de la mejor manera posible, debía entender lo que esas criaturas pensaban, por qué vivían e incluso por qué estaban dispuestas a morir, cómo vivían sus vidas y qué efecto tenía eso en el mundo. Todas esas cosas eran relevantes para un monarca, para el Slime ese era el punto perfecto para que el futuro señor oscuro empezara a aprender. Luego ella se da forma de una pequeña hélice y despega en vuelo.
La burbuja pregunta si él pensaba ayudar con el funeral en lugar de quedarse allí como un inútil mirando, sugiere que su amigo vaya a ver la situación desde otra perspectiva, lo que el protagonista interpreta como una forma de no dejar que esa muerte sea en vano. Después de todo era la guerra que él mismo había empezado, así que debía ser su responsabilidad despedirla. La vieja elfa, pensando en eso el protagonista está de acuerdo. Algún tiempo después va a encontrarse con el instructor que piensa que los funerales eran mucho trabajo, así que incluso si no querían ayuda no odiarían que se ofreciera. Él revela que entendió las motivaciones del rey demonio y también estaba en camino a ofrecer ayuda. Por eso lo invita a acompañarlo mientras el hombre musculoso dice que la situación le recordaba cuando solía enviar almas a un lugar mejor con alguien similar al protagonista. Cuando llegan a la aldea, Gimlet se presenta diciendo que la persona a cargo del funeral era la hija del jefe del pueblo, así que deberían hablar con ella, y así lo hacen. Encontrando a una elfa frenética que acababa de oír todo, ella dice que podía empezar distribuyendo talismanes por ahí, los cuales hacían que cualquiera que los tuviera fuera más atractivo. Algo muy importante para los elfos incluso en funerales, en cuanto le da uno a uno de los orcos cercanos su apariencia cambia por completo. Después alguien tenía que coser runas en unas telas que tenían allí, lo cual era más difícil de lo que el protagonista imaginaba. Era curioso ver a tanta gente trabajando duro solo para despedir a una persona. Nadie en la aldea se quejaba de tener que trabajar juntos, así que era una tarea alimentada por amor durante siglos. Él continúa haciendo todo lo que le piden observando a tantos desconocidos involucrados en esa producción hasta que nota una casa con luces encendidas dentro y pregunta por qué siempre estaba iluminada. Entonces la elfa explica que era la tienda del brillo usada para cremaciones. En ella los familiares del difunto tenían que entonar un brillo mágico, ya que la mayoría de los hechizos de fuego habían sido hechos por los antepasados, necesitaban despedirlos con ese resplandor. En este caso, cuanto más antiguo el hechizo de fuego, mejor, especialmente cuando se trataba del hechizo del fuego de los orígenes, que era el progenitor de todo fuego por allí. Nadie sabía cómo entonar un hechizo tan antiguo, así que ella dice que lo único que quedaba era la leyenda sobre él. Por eso su maestro creativo estaba intentando hacer algo similar a ese fuego de orígenes, aunque estaba pasando por un momento difícil pues solo tenía a su abuela como inspiración. Era posible oírlo trabajar incluso desde afuera. El protagonista lo observaba pensando en cómo no se había apartado aún cuando el funeral era al día siguiente. Incluso la burbuja estaba preocupada por eso. Decide entrar y revisar a Gimlet encontrando al chico todavía sentado en la mesa. Aparentemente había terminado el hechizo, pero aún no era suficiente. Sollozando, pide disculpas a su abuela. No pudo hacer nada más al final de su vida. Ahora era hora del funeral. Debían convocar los antiguos jarrones y encender el hogar, colocando el cuerpo de la señora en un pequeño bote lleno de flores y rezando para que se fuera en paz. Deseaba lo mejor para su abuela aunque ya la extrañaba. Fue entonces cuando se derrumbó gritándole que no sabía qué hacer cuando ella empezó a perder la memoria y disculpándose por haberla descuidado, diciendo que intentó hacer lo mejor que podía. Creyó que podría curar esa enfermedad a tiempo incluso sin medicina. Cuando eso no funcionó intentó otras cosas y siguió intentando hasta el final de su vida, pero fue difícil porque nada funcionó y el tiempo seguía pasando. Al final terminó rodeado de herramientas inútiles mientras el tiempo de su abuela también se agotaba. Gimlet llora diciendo que debería haber pasado más tiempo con la mujer, descuidando su título de maestro creativo, admitiendo que no había sido de ninguna utilidad en el trayecto, que no pudo hacer nada por amor. Fue cuando notó una pequeña luz alrededor de la canoa donde yacía el cuerpo de su abuela. Era como el fuego de orígenes. No podía creerlo porque aún no había terminado el proyecto. Era imposible recrearlo. El protagonista observó lo hermoso que era ese fuego y ignoró al rey demonio, afirmando que estaba siendo egoísta porque él había sido quien empezó toda la guerra y aún así allí estaba lamentando su pérdida, especialmente porque justo ayer ella aún sonreía y ahora estaba dividida entre espíritu y carne, y nunca podría decir nada de nuevo ni mirar atrás como un cadáver inútil que solo viviría en su memoria. Incluso con sus manos frías ella aún calentaría corazones allí. Le parecía curioso cómo seguirían conectados incluso después de la muerte de la señora, sugiriendo que eso era a lo que ella se refería cuando hablaba de los vínculos. Ahora entendía un poco a Gimlet. El rey no sabía si podía ayudar pero quería hacer algo por ellos y esperaba que no fuera demasiado tarde. Luego en sus pensamientos se pregunta por qué había sido capaz de matar a todos y sabía lo que significaba tener vínculos, y le pide al héroe que le enseñe un poco sobre eso. Después de un tiempo el rey se disculpa por hacer que alguien cargara cosas tan pesadas. Era el instructor cargando varias cestas. Aún así dijo que era un buen entrenamiento. Siendo elogiado por Gimlet pregunta si el elfo estaba lo suficientemente bien como para ir con ellos a vender cosas a otras aldeas cercanas, a lo que Gimlet responde que todos tenían cuentas que pagar y no podían seguir quejándose para siempre. Además, especialmente en momentos delicados como ese,
Quedarse en su propia aldea solo empeoraría las cosas. Cambia de tema diciendo que el protagonista debía estar curioso por su bastón, a lo que el rey demonio responde que en efecto quería saber la historia del objeto. No solo eso, sino que sus recuerdos borrados lo hacían muy curioso, después de todo. Ni siquiera había cuestionado eso hasta entonces. Como estaban yendo a la tierra de la reina del disfraz, probablemente encontrarían alguna información útil sobre la función del sello en su bastón. Eso le recuerda al elfo que tenía algo que darle al protagonista. Según él, era una especie de agradecimiento por todo lo que hizo en el funeral de su querida abuela, así que le da un anillo guía y una varilla plateada, explicando que había algún poder desconocido que permitía que su bastón se sellara. Asimismo, y como él no podía controlar la varilla, su amigo probablemente la usaría mejor. El protagonista pregunta para qué servía el anillo. Gimlet dice que era exactamente lo que parecía, un anillo guía que debía permanecer en el bastón para que pudiera ver el estado del sello, porque el poder que mencionó estaba intentando romperlo y escapar, lo que causaba inestabilidad en el bloqueo, así que podía romperse en cualquier momento. Él argumenta que sabía que su compañero querría abrirlo pronto para aprender más sobre su pasado, pero confiesa tener un mal presentimiento al respecto y le aconseja mantener todo como está con la ayuda del anillo. Además, el elfo se ofrece a vigilar el objeto, algo con lo que el rey demonio está de acuerdo, afirmando que se quedaría con los regalos ya que tendría que lidiar con la situación tarde o temprano. Luego continúan su camino como de costumbre. Lejos de allí, un tipo inicia la operación de limpieza llamada Escoba del Reino junto al sagrado grupo de caballeros iluminados del Reino Unido, quienes se llamaban a sí mismos la columna vertebral de la operación. Era un grupo compuesto por un mocoso, un nerd, una belleza, un monstruo y un barbudo. Acababan de recibir las actas de una reunión importante que afirmaba que los años desde la derrota del rey demonio habían pasado rápido y ahora los monstruos no tenían poder entre ellos, así que era hora de atacar. Fete explica que si presionaban a los monstruos para reunirse podrían emboscarlos y eliminarlos, y tendrían pleno apoyo del rey sagrado para eso. Primero necesitaban formar sus tropas y asegurar suficiente comida, así que pide al anciano preparar un ejército para ellos. Mientras tanto, Lord Vargasky presionaría varias regiones. Casadou interrumpe preguntando si no debería ser él el encargado de liderar ese plan. Sin embargo, el nerd argumenta que había olvidado su posición como uno de los iluminados y se había metido en problemas sin autorización, recordándole que su único deber era defender el territorio en nombre del rey, deseando que lo tuviera en cuenta de ahora en adelante. Aún así, el anciano refunfuña diciendo que ya sabía por qué no fue elegido como líder, pero no veía sentido en escoger al apático para ese papel. Gilia levanta la mano para decir que si hablaban de Vargasky tenía que estar de acuerdo con Fete, pues incluso si no lo había acabado personalmente, entre todos allí él era el más involucrado en la derrota del rey demonio, y divaga sobre cómo era un maestro con la espada, un gran comandante y con magia podía ser un genio. Toda esa declaración disgusta a Amfete y Julie continúa diciendo que en un campo de batalla Vargasky sería como un león. Dándose cuenta de que dijo todo eso en voz alta, se avergüenza intentando corregirse, pero el de cuatro ojos le agradece sarcásticamente por explicarle la naturaleza del tipo. Viendo toda la escena, Acetaba y se ríe diciendo que deberían seguir adelante y ver cómo actuaría el león llameante en el campo de batalla. Cerca un dúo escuchaba todo, dándose cuenta de lo mal que iba la discusión. El tipo musculoso confiesa que no sabía que los iluminados aparecerían, ya que no ayudaron en absoluto cuando intentaban derrotar al rey demonio, y la hechicera se siente desanimada comentando lo difícil que sería, ya que el grupo tendría que ir más allá para luchar por la gloria. Solo esperaba que no empezaran a cazar brujas después de terminar con los monstruos, lo que hace que el tipo pregunte si por eso creó la reunión de brujas, pero la chica afirma que todo el problema era el héroe, y el hombre recuerda a su hijo que también era un desastre, siempre hacía grandes promesas y luego se iba. Nunca esperó que dijera algo como eso sobre cómo sentía que estaba mal eliminar a los monstruos de esa manera. En algún lugar del bosque el héroe camina encapuchado. Parecía estar buscando algo hasta que llega a un camino completamente limpio, seguro de que aquel mundo escondía un secreto. De vuelta con nuestros amigos, se sientan un rato a descansar en medio del bosque. El protagonista pregunta si habría muchos monstruos en la aldea a la que iban y Gimlet explica que no en cantidad, pero sí había una gran variedad de razas allí. Esperaban a Fuego Infernal para conseguir un poco de agua cuando alguien les grita que se detengan. Era un grupo de tipos enmascarados que aparentemente eran los dueños de ese territorio. El rey gruñe preguntando qué pasaba con ese grupo de goblins y la burbuja dice que ellos afirmaban ese territorio, pero no había ningún letrero que lo indicara. Estresados, los oponentes cargan contra el grupo gritando que podían oírlo todo y que nadie debía meterse con quienes se mantenían al margen. El grupo rodea al protagonista diciendo que no debía subestimarlos porque ya sabían quién era, pero son detenidos por Gimlet, que les pide calmarse explicando que solo eran comerciantes camino al pueblo del disfraz para hacer negocios.
Pero uno de los goblins le dice que se calle afirmando que no podrían fingir ser monstruos allí y aún así llama estúpido al grupo por caminar cerca de una aldea humana, lo que hacía su disfraz aún más obvio. Continúan amenazando a los chicos hasta que son interrumpidos por un grito afirmando que no sabían nada sobre la guerra. El rey demonio pregunta si pensaban que era sensato seguir parloteando mientras él estaba lo suficientemente cerca como para cortarles el cuello en pedazos, y continúa explicando que si él fuera un humano matarlo no resolvería nada porque bien podría haber informado a sus compañeros sobre a dónde iba, revelando el escondite de los goblins. En medio de la confusión el Slime elogia a su amigo preguntando si se había vuelto más fuerte o qué, a lo que él responde que finalmente se había acostumbrado a ese cuerpo y por eso su memoria muscular estaba regresando. Ahora tenía habilidades mejoradas más allá de las de la guerra. La criatura pregunta si no iba a ir adelante y acabar con esos tipos de una vez por todas, ofreciéndose a pelear por él si era necesario, pero la conversación es interrumpida por una tercera persona que comenta lo vergonzoso que era que el grupo de goblins no pudiera distinguir entre verdaderos monstruos y humanos disfrazados. El tipo del sombrero de copa se disculpa por sus subordinados haber causado tantos problemas al rey demonio y los regaña gritando a esos idiotas por no prestar suficiente atención a nada. Esa presencia intriga al protagonista y rápidamente pregunta quién era el hombre, quien se disculpa por ser descortés y olvida presentarse. Haciendo una larga introducción sobre Gloria y presentándose como Tarak el tocador de campanas, aprovechando para preguntar el nombre del rey demonio. Yo también camino por la tierra de la matanza, fui quebrado, pero algún día la gente volverá a llamarme por mi nombre, declara antes de presentarse como el rey de la oscuridad, lo que hace que Gimlet grite regañándolo por hacer esas enormes y extrañas presentaciones otra vez, y reconoce a Tarak apresurándose a preguntar si recordaba al lindo pequeño elfo que le vendió un montón de baratijas útiles. Por suerte el anciano logra recordar al chico elfo, quien entonces es preguntado por los goblins si era amigo de su jefe y él confirma. El chico explica que solía viajar mucho por allí, así que el hombre le compró muchas cosas. Eso fue suficiente para que el grupo de bandidos se inclinara a sus pies disculpándose repetidamente. Uno de ellos intenta justificarse diciendo que no sabía que era un conocido del líder y se disculpa de nuevo por ser tan grosero. Pero Gimlet se encoge de hombros afirmando que así eran las cosas en ese mundo. Con todo resuelto, Tarak se disculpa una vez más con el grupo aprovechando para invitarlos a visitarlo si iban en la misma dirección que ellos, y el protagonista le asegura que lo harían después de encargarse de sus propios asuntos. Recordando sus palabras, el hombre tipo Frankenstein comenta que convertirse en el Señor Oscuro era un sueño bastante grande, pero el protagonista no lo pensaba así, estaba seguro de que en realidad era un deseo pequeño. El grupo se detiene frente a algo enorme que incluso sorprende a Fuego Infernal. El anciano explica que tal como estaban las cosas siempre tenía que prepararse para el peor escenario. Era una fortaleza masiva, debía haber sido solo una aldea, pero tuvieron que reforzar la seguridad después de la guerra. Así que la aldea del disfraz ahora era la fortaleza del disfraz. El protagonista dice que le gustaría caminar por el lugar pero necesitaba encontrar a la reina lo antes posible. El grupo es detenido por alguien que se queja de que Tarik trajo más gente otra vez. Era una mujer con una enorme cola de serpiente balbuceando que traer forasteros a la aldea sin el permiso de su hermana era un problema. La mujer explica que tenían que cuidar la seguridad de la aldea por encima de todo en ese momento y el hombre sabía que había un montón de papeleo para los recién llegados, pero ella lo dejaría pasar. Tarik se disculpa pero insiste en que deje la burocracia solo por esa vez. Ella se prepara para quejarse nuevamente pero es interrumpida cuando alguien dice que si eran invitados del anciano no deberían ser considerados extraños. Llega una especie de caballo parlante convencido de que los invitados de Tarik eran invitados de la aldea. Nuestro chico queda claramente sorprendido al ver a un caballo montando sobre otro caballo, pero guarda silencio mientras la criatura continúa su discurso afirmando que ya que él los había dejado entrar debía hacerlo cálidamente, que todo se trataba de sinceridad, y que si la mujer sospechaba de todo se convertirían en enemigos suyos. Incluso quería seguir con su charla filosófica pero se detiene disculpándose por hablar demasiado. Mientras tanto la mujer se altera queriendo saber si él también quería que les diera un tour a los forasteros. El caballo acepta inocentemente, lo que hace que la mujer grite diciendo que no la subestimara ni que solo lo haría porque se lo habían ordenado. Todos tenían alguna excusa para no acompañar la visita guiada, ya fuera porque estaban allí por comercio o para ver a la reina. La pobre chica grita que dejen de hablar todos al mismo tiempo porque no podía entenderlos así. El Slime es el primero en hablar pidiéndole que prestara atención. Primero querían un mapa de la aldea, algo que la mujer acepta brindar de inmediato. Luego querían que los llevara a conocer a la reina, que era su hermana. Después querían saber más sobre la fortaleza, y esa petición parecía emocionarla. Al parecer había memorizado toda la información del lugar, así que podían preguntarle cualquier cosa mientras caminaban.
El rey demonio aprovecha para preguntar por qué solo la entrada estaba hecha de piedras y las cercas eran de madera, y la mujer dice que el frente era su único punto débil ya que al otro lado había una roca enorme y las otras áreas estaban rodeadas de acantilados imposibles de escalar, usaban la naturaleza como mecanismo de defensa lo que permitía una fortificación natural para los ciudadanos. Aún así el hombre insiste en que la estructura era demasiado grande para pasar desapercibida, pero la mujer explica que todo estaba oculto por la clase de su hermana, una magia con un hechizo inicial de visión. Él pregunta de qué trataba exactamente esa visión y la chica se sorprende de que no lo supiera pero se entusiasma aún más con charlar, explica que el poder de su hermana era surrealista al punto de que podía revelar secretos sostenidos por los sellos más fuertes del universo. De hecho sus ojos brillaban como estrellas azules cuando entonaba sus hechizos, algo que ella encontraba verdaderamente extraordinario. El protagonista pregunta si realmente estaba tan orgullosa de su hermana y la mujer lo confirma porque aunque era superpoderosa no era una idiota arrogante, al contrario, usaba su magia para ayudar a todos y no iba por ahí presumiendo. Sonriendo la mujer dice que tenía a la mejor hermana del mundo. Era tierno y la descripción de la reina hizo al protagonista aún más curioso. Tras una larga caminata el grupo llega a las habitaciones de la reina, casi como su fortaleza personal, y Al-Da Khalifa entrega algunos papeles a su sirviente pidiéndole que hiciera lo mejor posible. En cuanto la saluda una sonrisa aparece en el rostro de la monarca que salta hacia Alicia preguntándole si la había extrañado, lo cual no era realmente el caso. La reina nota que no estaban solos. Volteando para ver de qué hablaba su hermana, el rey demonio intenta presentarse pero es interrumpido por Al-Da Khalifa que lo llama puro huesos, dejándolo extremadamente irritado. La burbuja no ayuda, comentando que seguía siendo obviamente Bone Y. Ese tipo de cosas hacía que deseara aún más recuperar sus poderes y forma originales. Dejando eso de lado la reina pregunta qué podía hacer por él. Él explica todo brevemente ya que quería que ella examinara su bastón. Antes de proceder Al-Da Khalifa es advertida por el protagonista de que no tenía idea de qué podía haber allí dentro, así que le pide que tenga cuidado, pero ella solo responde que estará bien. Con un simple movimiento de sus dedos la monarca libera varios encantamientos que parecían atrapados allí dejando a todos conmocionados. Ninguno había visto tantos círculos mágicos juntos antes. Incluso la monarca cuestiona si todo aquello era real. Rápidamente suelta el bastón preocupando a Alicia y sigue preguntando qué era esa cosa anormal y dónde había conseguido el objeto, a lo que el protagonista responde que él también quisiera saberlo y pregunta qué había visto exactamente Al-Da Khalifa. Ella explica que no fue mucho pero sintió algo extraño como si coexistiera con el poder de otro mundo o incluso algo mayor, como una fuerza mucho más expansiva que la suya. Según ella era como lidiar con el poder del emperador Milenio y solo el hecho de que conocieran sobre él sorprende a la burbuja. Al-Da Khalifa revela que había tocado una reliquia del emperador antes afirmando que en cuanto lo hizo olvidó completamente quién era como si todos sus sentidos desaparecieran borrando la línea entre lo que era ella y lo que era el mundo, fusionándolo todo en uno. Ahora sentía lo mismo con ese bastón. Tanta información hace que el rey demonio pregunte qué sabía la mujer sobre ese emperador ya que podría ser una gran pista. Alicia explica que él fue el primer señor oscuro, encontrando extraño que el chico no lo supiera. Continúa diciendo que su fuerza era incomparable y tenía una visión capaz de alcanzar cada rincón de su reino, era omnipresente e inmortal. No sabía si era verdad o no pero había oído que 1000 años antes de que el héroe lo derrotara el señor dedicó su tiempo a crear un paraíso para todos los monstruos. El emperador Milenio fue el primero en unir a todos los monstruos para crear un reino. Fue el inicio y el final de los señores oscuros, por lo que resultaba tan extraño que él no supiera nada sobre él. De repente una roca cae del techo llamando la atención de los dos amigos. Notando esto la burbuja pregunta si el techo se estaba derrumbando lo que alarma a todos. Sienten temblores provenientes de arriba sin parar y ella advierte que debían salir rápido porque algo estaba ocurriendo en la superficie. Cuando salen encuentran una escena terrible. Varios humanos habían invadido la aldea en busca de monstruos. La violencia era evidente y la sangre corría por cada rincón de la ciudad. Incluso el rey demonio se sorprende por tal brutalidad. Uno de los humanos se prepara para atacarlo pero el protagonista actúa rápido entonando la poca magia que tenía para defenderse. Todo ese terror deja a Al-Da Khalifa desesperada. No sabía qué decir ni qué hacer hasta que uno de los hombres corre hacia ella diciendo que debía prepararse para ser arrastrada. Sin embargo nuestro chico salta a la pelea evitando lo peor y logra derrotar al humano con éxito, lo que pone una sonrisa manchada de sangre en su rostro. Pregunta si la reina estaba herida pero ella lo ignora y pregunta cómo los humanos lograron encontrar la fortaleza y el chico sugiere que habían invadido por la puerta principal dejando a los monstruos asustados y confundidos, lo que solo empeoraba la situación. Desesperada Alicia ondea una bandera mientras grita a los ciudadanos que evacúen el área rápidamente. Sorprende a
Al-Da Khalifa que está demasiado perdida para pensar en un contraataque, así que ordena a todos obedecer a su hermana, pero pide a los monstruos que supieran luchar que tomen sus armas. De repente alguien llama a su majestad preocupado por la condición de la mujer. Era Tarak celebrando que la reina estuviera a salvo y pidiéndole que se quedara detrás del ejército goblin para que nada malo ocurriera. Él asegura que se encargaría de todo, así que ella debía reunir a todos y escapar. La reina se siente aliviada por la presencia del hombre y pregunta qué había pasado exactamente. Tarak explica que los humanos habían enviado un ejército de soldados al lugar con más de 1000 tropas, sorprendiéndolos con los números. Aparentemente los humanos habían estado siguiendo a los monstruos que se dirigían a la fortaleza por un tiempo usando sus magos para destruir sus escudos defensivos. De esa manera rompieron la puerta principal de la aldea dejando a los monstruos completamente expuestos. Para él, hombre, no había forma de que las cosas pudieran empeorar. Finalmente el protagonista da un paso adelante diciendo que en ese caso debían hacer limonada con el limón agrio que tenían. Tarak se sorprende de que el chico huesudo todavía estuviera allí y dice que solo era un invitado, así que debía escapar. El anciano explica que si huía ahora podría probablemente escapar, ya que seguramente no quería pagar el precio de la lucha, pero el protagonista aprieta los dientes diciendo que puede llegar a entender que un rey no solo libra sus propias batallas, que viajó al extranjero en su búsqueda de conocimiento y terminó en ese lugar por una razón. En conclusión afirma que no podía escapar de la guerra sin importar dónde estuviera, así que sentía que estaba destinado a ella. Tarak intenta argumentar, pero el protagonista le da la espalda diciendo que no tenía nada más que decir. Entonces pregunta si el goblin tenía algún plan para ganar la batalla, lo que basta para hacer al hombre reír, diciendo que estaba siendo sobreestimado. En ese caso sugiere que cambien el rumbo de las cosas porque en ese momento estaban siendo abrumados por la cantidad. Con magia podían aumentar el flujo de agua y revela que algunos subordinados ya habían ido al reservorio de la aldea, así que la idea era inundar el área. Sin embargo había un problema, necesitaban ganar tiempo. Tarak sabía que aunque podían ralentizar las cosas estaban en desventaja tanto en número de soldados como en recursos. Además, ni siquiera estaban cerca del nivel de entrenamiento que tenían los humanos. Al darse cuenta de que les faltaba un comandante experimentado pregunta si el protagonista había pasado por algo así, y la burbuja pregunta lo mismo. Nuestro chico afirma que tenía experiencia con ese tipo de cosas y pide permiso para demostrarlo caminando hacia los monstruos que quedaban para luchar con pasos firmes, recordando su voto de nunca huir de una guerra. Al otro lado los caballeros humanos gritaban listos para otro ataque, pero esta vez tendrían que enfrentarse a monstruos dispuestos a borrar su raza. Uno de los caballeros carga hacia el protagonista que extiende su bastón en contraataque. El impacto entre ambos es atronador y él grita a los monstruos que se defiendan con sus escudos y capas porque las lanzas enemigas eran peligrosas. El rey demonio continúa guiando a todos allí, instruyéndolos a no confrontar directamente, recordándoles que solo intentaban ganar tiempo, así que no debían acabar con ellos aún, solo distraer a los humanos presentes. Tarak estaba más serio que nunca cuando dijo que cualquier humano que no temiera a su maestro debía venir con todo. Su discurso deja a todos atónitos porque ahora los monstruos actuaban de forma distinta, estaban completamente perdidos ahora que la situación había cambiado. Mientras tanto el rey demonio mantenía su pasado en mente durante la pelea, sabía que había librado demasiadas batallas y que esa situación no era nada comparada con lo que había enfrentado antes. Avanza sobre los oponentes sin piedad con la ayuda de todos los monstruos allí. Sin embargo estaba preocupado por su seguridad, ya que esperaba mantener la posición defensiva por más tiempo, pero sentía que llegaba a su límite. Con cada minuto que pasaba más refuerzos humanos llegaban por la puerta de la fortaleza, así que era inevitable que su línea delantera colapsara. Se sorprende por una explosión masiva mientras intentaba luchar contra uno de los caballeros, un anciano prácticamente, que es rematado por la burbuja antes de que ocurriera lo peor. El protagonista elogia a su compañera que pregunta si realmente creía que las cosas terminarían a favor de los monstruos porque tenía un presentimiento terrible, y el rey demonio confiesa que no había manera de evitar su derrota porque sus enemigos tenían todas las ventajas. De hecho estaba sorprendido de que aún resistieran. La criatura pregunta si realmente podrían aguantar más tiempo. Teniendo en cuenta los miles de cosas que podían salir mal, el chico deja escapar un largo suspiro antes de decir que solo tenían que hacer que las cosas funcionaran. Luego pidió un favor al Slime. Mientras tanto Tarak continúa sin descanso hasta que uno de sus subordinados lo llama para informarle que el equipo de respaldo había sido completamente destruido, lo que indicaba que los humanos ya habían descubierto todo el plan. El jefe ordena a los Trolls ir a encargarse de la situación con su fuerza, pero es interrumpido por el protagonista que advierte que eso no funcionaría. Después de todo ellos ya estaban ocupados sosteniendo la puerta principal para evitar que más tropas humanas entraran. De hecho gracias a los Trolls podían ganar más tiempo,
Tarak discute que incluso si podían ganar tiempo, si no abrían el depósito de agua estaban acabados, y el protagonista dice que ya había pasado por algo similar antes, con sus oponentes sirviendo por sus cabezas, habían encontrado todas las trampas que él había colocado y todo lo que podía salir mal salió mal, sin importar cuánto intentara nada funcionó, sin embargo esta vez no dejaría que eso volviera a pasar. Ahora demostraría que no había sol que no se pusiera ante su poder. La burbuja se dirige hacia Fuego Infernal para contarle lo que estaba pasando y el tipo responde que podría encargarse de eso con una sola mano. En ese caso era hora de volver al campo de batalla, así que lo hacen, colocándose entre los humanos y los otros luchadores monstruosos. Los caballeros preguntan qué estaba pasando y al notar que los monstruos retrocedían celebran, uno de sus líderes ordena acabar con esas bestias porque era hora de terminarlo todo. Después de todo la puerta se estaba abriendo otra vez así que la victoria era segura, levanta su espada gritando a los demás que exterminen esa raza. Todos corren hacia el protagonista que había servido como una especie de cebo para el ejército, lo cual claramente funcionó ya que los humanos gritaban que siguieran a los monstruos, mientras corrían daban las coordenadas que debían seguir para encontrarlos, pero al girar una esquina quedan sorprendidos por la vista. Un enorme chorro de agua cae sobre los caballeros como una ola gigante, el plan de las bestias aparentemente había funcionado y arrasó con todos, incluso intentando huir era imposible escapar de la ola. Incluso nuestro chico intentó refugiarse en el techo de una de las casas, observando la escena concluye que eso debería ser suficiente al menos por el momento. Pero un grito llama su atención y ve a alguien siendo arrastrado por la corriente. Alicia y Alda Khalifa gritan disculpándose mutuamente y diciéndose que se aferren. Al darse cuenta de quién era, el rey demonio grita, incluso los goblins lo notan comentando que Alicia estaba intentando salvar a un niño que no podía correr pero terminó siendo atrapada con la reina por la ola. Entonces el protagonista lanza uno de sus hechizos para intentar revertir la situación. Eran como cuerdas gigantes que alcanzaban a las chicas y él les pidió que se agarraran. El chico usa toda su magia para salvarlas, pero la fuerza es tan grande que rompe el techo de madera en el que estaba parado, haciendo que su compañera grite por su vida. Algún tiempo después el rey demonio despierta dentro de lo que parece ser una celda y ya es despertado por alguien que grita para que devuelvan algo muy importante para ellos. Era Alda Khalifa discutiendo con un humano por él accesorio que llevaba en la cintura diciendo que ahora sería un regalo para el reino humano. Él abofetea el rostro de la chica llamándola insoportable, incluso con el dolor del golpe en su cara ella no muestra debilidad. El hombre es indiferente diciendo que ella debería haber entregado el objeto desde el principio y que debía estar agradecida con Lord Vargas por permitirle vivir, agregando que si no fuera por él ya estaría muerta. Aún así la chica insiste en que le devuelva su corona. Al oír la conversación el protagonista pregunta si ese mensaje significaba que tampoco lo matarían a él y la chica se sorprende de que esté despierto. Él intenta ignorar el apodo huesudo que le dieron e intenta entender qué había pasado exactamente después de que fueron arrastrados por la corriente. Con la cabeza baja la chica dice que estaban encerrados allí. Aparentemente ella ya estaba en la jaula cuando despertó. Alda intenta estirarse un poco más golpeándose accidentalmente la cabeza mientras menciona que espera que Alicia esté a salvo. Notando el movimiento de la chica, el chico huesudo pregunta qué pensaba que estaba haciendo si estaban encerrados en esa jaula pequeña. La chica se ríe diciendo que era algo vergonzoso oír la voz del chico viniendo de un rincón. Al darse cuenta de que la chica estaba muy desorientada él sugiere que tal vez estaba ciega y Alda Khalifa explica que era más o menos eso, comentando que la magia que tenía era algo único, tan único que debilitaba sus 5 sentidos porque era una magia que afectaba todo su cuerpo, especialmente su visión, la cual perdió nada más nacer. Así que la corona que llevaba era como un objeto mágico para compensar esa pérdida y ahora estaba en manos humanas. La chica explica que su disgusto no era solo porque le hubieran quitado la corona, en realidad para ella era un objeto muy precioso no por su valor, sino porque era prueba de su vínculo con su hermana. La reina decía que ella no podía ver bien y tenía poderes extraños. Así que pensaba que nada cambiaría si salía de casa. Por eso se quedaba encerrada en su cuarto todo el día. Pero fue gracias a ella que Alicia estudió tanto y así aprendió a crear una prótesis mágica y por primera vez ese día ella pudo ver la belleza del mundo, especialmente los colores que fluían por su cuerpo de una manera memorable. Después de eso logró sentirse feliz y cambiar como persona. Alda añade diciendo que poco a poco pudo ser amable con todos e incluso hizo algunos amigos, todo gracias a su hermana. Así que todos sus recuerdos estaban en su cabeza por esa corona, no la veía solo como una prótesis y recordaba cómo su hermana hizo cada joya decorándola más y más con cada cumpleaños. Estaba a punto de romperse al recordar cómo todos decían que era algo muy hermoso. Notando que la situación se ponía difícil el rey demonio no sabía qué decir porque no podía pensar en nada, al menos nada más allá de la guerra.
Era completamente inútil en esos aspectos sensibles hasta que la burbuja lo empuja diciendo que esa era la parte en la que debía decir que recuperaría la corona para la chica. Entonces él se sobresalta por la presencia de su amiga preguntando cuánto tiempo llevaba allí. El Slime lo llama idiota y le dice que se calle, escondiéndose de nuevo en el pelaje del rey demonio. En ese momento los humanos afuera gritan a los monstruos que se callen. Hablando más bajo, el protagonista pregunta cuándo y cómo la pequeña criatura se había escondido allí, y ella explica que en realidad fue escondida a la fuerza, diciendo que fue traumático, que vio a su compañero siendo arrastrado por el agua, así que intentó surfear en una tabla cercana y pasar entre las olas rezando para que su amigo sobreviviera. Después de un rato logró encontrarlo inconsciente e incluso lo ayudó a escupir el agua y pensó que todo estaría bien, pero los humanos que atacaron la fortaleza reaparecieron rápidamente y no había forma de escapar, así que se escondió en la bufanda del chico para no ser vista. El protagonista la elogia y pregunta si podría conseguir las llaves de la jaula, algo fácil para la burbuja. Él le dice a la reina que necesitaban tener una reunión de estrategia y ella pregunta qué estaba pasando ya que no podía ver nada, algo que el chico había olvidado, así que se disculpa y camina hacia ella explicando que la burbuja estaba en la jaula con ellos y podía transformarse en una llave. El Slime aprovecha para presumir diciendo que podían escapar cuando quisieran, agradeciendo que ya estaba oscureciéndolo, que indicaba el momento perfecto para escapar. Mientras tanto, en posesión humana, la corona de la chica estaba sobre un banco. Uno de los hombres se reía recordando la expresión en el rostro de Al-Khalifa y aparentemente ya había alcanzado a Alicia, ansioso por comenzar su trabajo. Ya habían ideado el plan perfecto excepto por un pequeño detalle, no tenían idea de cuál sería la ruta de escape. El Slime decía que era un problema tan grande que resultaba casi cómico, mientras el protagonista gruñía porque obviamente no tenían un mapa, y parecía que la ocupación humana no estaba bien organizada. Solo con ver las tiendas a distancia parecían bien estructuradas, pero eran simplemente estacas con tela encima. Las tiendas parecían hechas de materiales fáciles de transportar, lo que hacía creer al protagonista que habían construido más tiendas temporales para convertir ese lugar en su base de operaciones. Originalmente, después de la misión inicial, debían empacar y marcharse, pero como siguieron construyendo, los caminos se volvieron sin sentido. Era una manera bastante extraña de formar una base de operaciones y aunque esa persona estuviera allí, parecía que todo había sido construido únicamente para presumir su rango, porque claramente no era una base hecha para resistir ataques de monstruos. El protagonista tiembla mientras dice que intentaban presentarla como si la base fuera fuerte, robusta y llena de materiales. Todo ese discurso confunde a la burbuja y ella pregunta qué estaba intentando decir exactamente. Al darse cuenta de que estaba muy concentrado, él se disculpa y dice que solo estaba tratando de decir que la arquitectura del lugar no tenía sentido. Continuando, el protagonista explica que incluso si intentaba encontrar la salida no sabía si sería una tarea fácil, era muy peligroso andar buscando a ciegas y concluye que no tenían suficiente información para escapar de allí, porque si lo que había dicho antes era realmente cierto, podían tomar como rehén a la persona de alto rango, pero eso sería una tarea muy difícil. Con ojos brillantes, Al-Khalifa resume preguntando si él estaba diciendo que solo necesitaban entender la arquitectura de la base para escapar, porque ella podía hacer eso sin problema, lo que deja al chico confundido. La chica pregunta si el Slime podía desbloquear su brazalete de disfraz para que pudiera comenzar su trabajo. Rápidamente el Slime se transforma en una especie de llave haciendo exactamente lo que ordenó la chica. Ella se estira en el suelo como si sintiera la tierra, luego usa un encantamiento de búsqueda capaz de mapear todos los edificios y la disposición del lugar. Rápidamente la chica se levanta afirmando que obtuvo todo lo que necesitaba y el poco tiempo que tardó impresiona al rey demonio. Él queda sin palabras por el hecho de que no necesitó un círculo mágico para eso, pero todo parecía muy normal para Al-Khalifa, que divaga sobre haber encontrado una especie de tesoro con cosas valiosas donde creía que estaban su corona y el bastón del protagonista, lo que sorprende aún más al chico. Sin embargo, esto implicaba que no necesitaban irse con las manos vacías, algo con lo que la chica está de acuerdo porque quería recuperar su corona. Ella dibuja un pequeño mapa en la arena y pregunta si eso era suficiente para hacer un plan de escape. Observando cuidadosamente el saco de huesos, dice que era incluso más de lo que necesitaban. Luego explica que la reina debería quedarse en el medio debido a su visión limitada, mientras él iría al frente y el Slime detrás para vigilar, y había notado que había algunos caminos abiertos por ahí. Entendiendo todo, la burbuja pregunta si necesitaban ser rápidos porque ella podía ayudar con eso. De repente le brotan dos enormes piernas activando el modo de velocidad, lo que disgusta un poco al protagonista. Ignorando la reacción de su amigo, la burbuja pregunta a dónde debían ir para recuperar el bastón y la corona. Según el mapa, el edificio al que se refería Al-Khalifa estaba cerca de la entrada del área.
así que en cuanto salieran tenían que llegar allí lo más rápido posible. De cualquier manera tenían que ser rápidos para recuperar sus pertenencias porque estarían desarmados hasta entonces. El protagonista también advierte que si los atrapaban no habría nada que pudieran hacer. Mientras el Slime los libera de la jaula les pregunta si estaban listos. Luego, sin miedo, parten. Finalmente era hora de escapar. Corren y el rey demonio les pide seguir más rápido. Por supuesto no querían ser atrapados, así que debían huir por las sombras. De repente el protagonista grita que se detengan. Habían llegado a una esquina y alguien debía explorar la zona. Él fuerza a que su tercer ojo salga de su cráneo y corra. El pequeño lóbulo observa lo que hay más allá de esa esquina mientras el rey afirma que es su arma secreta. Luego activa el modo escolta con máximo poder mágico en una gran explosión que resulta en una criatura musculosa llamada Iman. Al ver la apariencia de esa criatura, la burbuja pregunta si realmente necesitaban eso porque pensaba que sus servicios eran suficientes, pero es interrumpida por el protagonista. Observan al híbrido ocultándose mientras él ve la luz de las antorchas. De repente el monstruo comienza a correr iniciando su escolta, va hasta el final del callejón donde el grupo necesitaba ir y hace señas para que se acerquen. Cautelosamente los tres se apresuran hasta que el rey demonio dice que encontró algo. Sorprendentemente el tercer ojo podía hablar y sobresalta a la burbuja preguntando si eso no era el tesoro. Era extraño porque tenía una voz sorprendentemente aguda. El protagonista le da las gracias mientras el ojo vuelve a su lugar original. En efecto estaban frente al sitio donde estaban sus tesoros y la ausencia de guardia sugería que era un cambio de turno. De cualquier manera el chico avanza porque era el momento perfecto para ir por su bastón mientras la reina se preparaba para buscar su corona. Como la burbuja no buscaba nada específico dice que podía ayudar. Sin embargo Alda Khalifa advierte que debían mantenerse alerta y tomar sus pertenencias lo más rápido posible. Ya en la entrada el protagonista vuelve a pedirles que se apresuren. Una vez dentro rebuscan entre todo lo que podían y comentan que había mucho más dentro del edificio de lo que esperaban, desde brazaletes encantados hasta adornos de elfos oscuros, collares e incluso anillos de felicidad. Mirando la pila de cajas el Slime se pregunta cuánto habían robado exactamente los humanos y a Alda Khalifa le parecía repulsiva la cantidad de objetos en cada caja que abría. Era claro por la cantidad que no solo habían acabado con unos pocos miles de personas. El rey demonio observa la escena en silencio recordando cuando solía quedar hipnotizado por montañas de tesoros en su vida pasada, pero ahora se daba cuenta de que en realidad era una montaña de cadáveres. Sale de sus pensamientos cuando la burbuja llama su atención. Él tenía ya el bastón y la varilla que recibió del elfo creativo celebrando haberlas encontrado, y Alda Khalifa aprovecha para preguntar si su corona también estaba allí. Lamentablemente no era el caso. La pequeña criatura sugiere que no estaba en esa sala, lo que deja a la reina indignada porque no podía revisar todo. En ese caso el Slime pregunta si la mujer no podía usar su habilidad de búsqueda otra vez, pero el protagonista explica que la sala tenía una barrera mágica que podría provocar que fueran descubiertos ya que su magia dejaba un rastro único fácil de monitorear. Sería mucho más sencillo si pudieran usar sus poderes allí, pero él le pide que no se desanime porque incluso sin esa habilidad aún podían encontrar pistas. Dice que era posible usar la barrera mágica a su favor aunque fuera difícil, no imposible. El protagonista explica que podían intentar encontrar el punto más fuerte de la barrera porque si había una habitación que realmente querían ocultar y había algo muy valioso dentro, aunque también podría estar protegiendo otras cosas, esperanzada Alda Khalifa dice que estaba dispuesta a intentarlo justificando que eso podía darles algo de información y que no les quedaba mucho tiempo, así que cierra los ojos para concentrarse y usar su habilidad y no tarda en encontrar el punto más fuerte. Señala la barrera entre una habitación y otra diciendo que era como si una niebla cubriera esa zona. Corriendo la tela a un lado, el rey demonio sugiere que esa podría ser la causa porque se podían sentir hechizos diferentes allí para enmascarar el olor y el sonido proveniente del interior. Alda llama rápido al equipo pero el chico le pide que se calme un poco. Él se pregunta qué exactamente era esa barrera ya que tenía un aroma muy fuerte que lo incomodaba aún más. La sensación solo crecía en ella mientras afirmaba que podía sentir un poder similar al suyo, mientras el chico se preguntaba si no se daba cuenta de que podía ser una trampa. La burbuja encuentra un pedazo de algo sospechoso en el suelo pero ni siquiera puede ser oída porque la reina grita que encontró lo que buscaba. Entonces el chico atraviesa la cortina diciendo que ya habían cumplido uno de sus objetivos. Alda toma la corona repitiendo varias veces cuán agradecida estaba por recuperarla. Luego se la coloca de nuevo recuperando su visión lo que hace brillar sus ojos mientras sus dos amigos solo la miran. Aprovecha para decir que ahora que podía ver otra vez podía rastrear algunas cosas que eran imposibles sin el ítem y lo primero que viene a la mente del protagonista es la hermana de Alda Khalifa.
La mención de Alicia pone nostálgica a la chica y promete en voz alta que la encontraría lo antes posible. El rey dice que aunque quisiera detenerla no podría porque sería mucho más difícil escapar si hacía un escándalo por la situación, por eso se ofrece a buscar a su hermana con ella, lo que pone a la reina muy agradecida. Ella promete que sería rápido y de inmediato invoca su habilidad, sin embargo algo parece llamarle la atención y la burbuja lo nota preguntando qué pasaba. La chica exclama que por suerte su hermana parecía estar en ese mismo edificio, de hecho creía que Alicia podía estar en la habitación contigua. En ese caso el rey le pide que se apresure porque no quedaba mucho tiempo. Mientras avanzan, Alda comenta lo feliz que estaba de haber encontrado tan rápido a su hermana. Después de todo había estado preocupada por lo que los humanos podrían haberle hecho. Al llegar al picaporte dice que finalmente podría actuar como una hermana mayor para Alicia. Al entrar por la puerta son golpeados por una enorme oscuridad junto con un olor desagradable. Algo parece caer al suelo llamando la atención del rey demonio. Era un brazalete que le resultaba muy familiar. Cuando alza la cabeza se ahoga con la visión delante de él y Alda se prepara para iluminar el lugar ya que no veía nada ni siquiera con la corona. El chico grita que no lo haga pero es demasiado tarde y la reina ve a su hermana en un estado deplorable. No sabían qué decir, solo repetían las mismas preguntas acerca de qué podía ser eso. Con todos sus recuerdos de su hermana sonriendo en su mente, Alda no quería creer que nada de eso estuviera pasando. Gritando que era falso recoge los fragmentos de la cola de Alicia desesperada diciendo que necesitaba poner todo de nuevo en su lugar, que debía preservar su orgullo y su belleza. Viéndola con tristeza el protagonista le pide que pare pero ella no le hace caso afirmando que su hermana no podía haber muerto y que arreglaría todo con su magia. Sin embargo los pedazos de su hermana se deshacen en sus manos dejándola devastada. Con pesar el rey dice que había sufrido demasiado y que debieron arrancarla de ella a la fuerza. Recogiendo algunos trozos del suelo concluye que todo había sido masticado por algo, ni siquiera un hierro caliente podría causar eso. Pensó que toda esa tortura debió ser un proceso largo juzgando por cómo estaba todo allí. Debía haber sido torturada sin parar todo el día. Sus palabras atraviesan a la reina como una lanza en el pecho y ella recuerda todas las veces que su hermana la levantó durante su candidatura. Con lágrimas en los ojos dice que nunca perdonará eso, pero toda su tristeza se convierte en odio mientras hace temblar el edificio entero. La mujer es capaz de provocar una enorme explosión que lanza gran parte del edificio por los aires y sigue gritando que acabaría con la vida de todos los humanos responsables. Después de la explosión gigantesca el rey demonio grita a su amiga que se calme porque no podía seguir haciendo eso dentro de una base militar humana, debían priorizar la huida mientras aún hubiera tiempo, pero para eso debía calmarse. El odio no abandona el rostro de Alda Khalifa. Ella ignora por completo a su amigo y continúa destruyendo cosas arrojándolo lejos. Era como si no quedara rastro de la reina dentro de ella. Tirado en el suelo el protagonista explica que no podía luchar contra ella y la burbuja nota que estaban en una situación terrible porque la mujer estaba perdida en su ira y su magia estaba fuera de control al punto de destruir su propio cuerpo. Probablemente moriría si seguía así. Tomando su bastón el rey dice que si pudiera evitar lo que iba a hacer lo haría, pero ahora no tenía otra opción. Entonces invoca el hechizo sacrificial de los antiguos dioses que congela a la mujer. Era como si su forma estuviera siendo drenada, lo que ayudaría a calmarla. Al ver que el bastón estaba absorbiendo toda la magia descontrolada de la reina, el Slim pregunta si el chico podía soportar tal carga porque el anillo rastreador ya estaba brillando, pero el protagonista dice que no podía preocuparse por eso ahora porque calmar a la reina era más importante que respetar ese sello sagrado desconocido. Era extraño porque el poder seguía expandiéndose y él no sabía cómo la mujer actuaba tan calmadamente mientras contenía tanta magia. El protagonista sabía que debía terminar rápido porque si perdía un segundo más no saldrían vivos. Sujetando el sello era como si pidiera al objeto que se apurara aunque sabía que no era posible. La reina seguía gritando, seguía huyendo del dolor y la pena. Él discute con Alda Khalifa diciéndole que necesitaba seguir viviendo porque todos en la fortaleza necesitaban su magia, su liderazgo y su mando, y por encima de todo Alicia, su hermana, no querría que muriera allí tampoco. La última frase parece ser suficiente para que Alda deje de gritar y colapse en el suelo. Rápidamente el protagonista la atrapa y reafirma que expresar su ira no la hacía una mala persona, pero que tendría tiempo para eso pronto. Rompiendo el momento la burbuja advierte que varios humanos iban hacia allí y debían correr de inmediato. El rey pide que se vaya con la reina pero desde atrás dejando a la burbuja confundida sobre qué planeaba hacer su amigo. Quedándose atrás con el bastón dice que permanecería en ese lugar. Aparentemente estaba usando un hechizo de teletransportación y la burbuja intenta explicarle que aún podía ir con ellas. Pero el rey dice que necesitaba crear una distracción para los humanos porque no podría cargar a sus amigas lejos de allí. Además la reina aún dejaba un rastro mágico y ahora que él había absorbido todo su poder mágico cada vez que usara magia también dejaría un rastro.
lo cual pondría en peligro las vidas de las demás. Al oír la explicación, la burbuja pregunta si ese ya había sido el plan inicial del maestro. Él dice que solo planeaba hacerlo si se volvía necesario y le recuerda lo que ya había dicho antes sobre cómo todos tenían distintos talentos para encontrar su lugar. En el mundo, el rey demonio dice que ahora él había encontrado el suyo. La pequeña criatura intenta discutir, pero ya es demasiado tarde cuando su amigo invoca la teletransportación. Toda esa aventura sirvió para enseñarle una valiosa lección al protagonista. En su vida pasada no sabía nada y no hizo nada útil, dedicándose siempre a acabar con la vida de otros, y eso no era lo que un rey debía hacer. Continúa provocando varias explosiones allí, sacando a todos los humanos de sus tiendas y haciéndoles preguntarse si enfrentaban un terremoto. Sabían que algo estaba mal y que los monstruos estaban furiosos, así que tenían que prepararse para la guerra. Oyen pisadas que hacen temblar el suelo y el protagonista recuerda el poder que una vez usó para su propio beneficio pero que ahora usaría para sus compañeros. Transformándose en una enorme bestia, les dice a todos que se callen y declara que él era el odio, la rabia y el terror, la unidad de los reyes demonio del fin de los tiempos. En ese momento él era verdaderamente el señor oscuro de Agnean. El monstruo ordena a esos peones inútiles que cincelen sus lápidas en la desesperación. En una de las tiendas, un hombre que parecía ser el capitán se levanta preguntando qué era todo ese ruido, ya que ni siquiera podía dormir por ello. Refunfuñando se pone la armadura listo para añadir otro objeto monstruoso a su colección. De hecho, la burbuja no había ido muy lejos. Junto a la reina estaban fuera de la fortaleza y ella estaba indignada por el hecho de que su amigo hubiera tomado tantas decisiones solo. Además, ¿qué era toda esa tontería de encontré mi lugar? Debía dejar de actuar como si fuera tan genial, porque en el fondo solo era un idiota. Dentro de la cerca el monstruo eliminaba a todos los humanos caídos como si nada, miraba todos esos cuerpos con desprecio. Más tropas aparecían poco a poco, convencidas de que derrotarían a ese monstruo que solo los veía como necios y les pedía que tomaran conciencia de su propia arrogancia. Y con un simple chasquido de sus dedos pudo desfigurar a todos ellos, haciendo que se inclinaran ante él. El protagonista se toma la molestia de llamarlos soldados inútiles. Sin embargo, constantemente sentía que ese cuerpo construido solo con su magia usaba demasiada energía solo para permanecer de pie. En ese caso debía tener cuidado con sus encantamientos o se quedaría sin nada. Y se preguntaba si sería eliminado o se quedaría sin magia primero, pero sabía que de cualquier manera debía darse prisa. Arranca algunas de las estacas que protegían la fortaleza con sus propias manos, usándolas para golpear a varios soldados a la vez. Lanza hechizos como caos, que eran muy efectivos. Era como si brotaran varias púas del suelo y una de ellas atravesara directamente a un soldado. No solo uno, todos los que cruzaban su camino estaban acabados y tenían una expresión de desesperación en sus rostros. Pero su comandante ordena que no retrocedan y que sigan avanzando, porque ese monstruo era solo una carcasa. Al darse cuenta de que era diferente a los demás soldados, el rey demonio confirma que aquel hombre era el general de la base que estaban atacando. Raid Bargasky dijo que el monstruo hizo lo que quiso mientras él dormía, pero que ahora debía prepararse para ser torturado y convertido en una alfombra. Prepara su arma levantando su lanza en el aire y luego la arroja hacia el monstruo como si cantara un hechizo de hoja llameante, pero la criatura logra desviarla antes incluso de que el hombre terminara el lanzamiento, enviándolo a volar contra un edificio cercano. Aún así el hombre se mantiene firme, diciendo que esto sería interesante. De nuevo hace girar su lanza con la misma magia de fuego anterior, llamando esta vez a la tormenta de llamas, pero otra vez no tiene éxito y la explosión resulta completamente inútil. El protagonista pregunta si realmente pensó que eso sería suficiente para derrotarlo, haciéndolo morder el polvo. Sin embargo, el hombre es persistente y sugiere que él monstruo estaba quedándose sin poder. Observándolo, el protagonista pregunta si estaba intentando huir o qué, y el hombre gira presa de la rabia, decidido a hacerlo explotar todo, pero termina acorralado por el rey demonio, que dice que ese ataque no bastó para cegarlo, que sabía que el humano no creía que esas provocaciones lo derrotarían, por lo que le pregunta qué carta tenía bajo la manga. Al oír eso el hombre sonríe gritando que ahora lo tenían. Varias luces brillantes rodean al protagonista y un círculo mágico se forma bajo sus pies. Ahora ya no podía moverse. Fue entonces cuando comprendió que el hombre debía haber dibujado un círculo mágico con su lanza. Aún así no sabía cuál era el plan de Bargasky, porque con un hechizo de esa magnitud toda la base explotaría. Parecía listo para sacrificarse. Con la lanza clavada en el suelo el hombre se concentra pidiendo disculpas por una petición tan macabra, afirmando que era un servidor de las llamas y de sus ancestros, pero que suplicaba mientras cantaba hasta que su voz muriera y su alma dejara su cuerpo, y aún así seguiría lamentando su deseo, pidiendo ser oído y perdonado, pero quería la lluvia de fuego para aniquilar al enemigo mientras él entonaba. Al final invoca las llamas de Agasendra, provocando una explosión estratosférica que ciertamente hiere al rey demonio, pero este alcanza a decir que fue un muy buen oponente.
Sin embargo, el humano continúa vertiendo todo su poder en ese último aliento, declarando que sería el final de la línea para la criatura. El protagonista piensa únicamente en cómo el círculo estaba destinado a limitar el alcance del ataque, sorprendiéndolo darse cuenta de que existían otros humanos tan fuertes como el héroe. Ese ataque lo había llevado al límite, pero no podía dejar que todo terminara allí, y con un grito rechaza la muerte, sorprendiendo a su oponente al dejar atrás gran parte de su cuerpo. Salta transformándose en una criatura completamente distinta, incluso más grande que antes, y declara al enemigo que no moriría ahora porque no podía permitirlo. Cara a cara con esa cosa, el humano apenas sabe cómo reaccionar. Usa su escudo para protegerse de todo el impacto posible, y ahora era consciente de que había subestimado la fuerza de su oponente. Pensó que podría contener la destrucción de esa bestia acabándola con un ataque de fuego, pero nada funcionó porque el rey demonio estaba cambiando de forma y anticipando sus planes, lo que solo lo hacía más furioso. Llama a uno de sus soldados, que se presenta a su comando y explica que debían expulsar al monstruo de la base, coordinando que las unidades 1 a 3 tomaran el frente mientras las otras preparaban una emboscada. Los que quedaran podían comenzar a apagar el fuego ya que él se había excedido. El soldado prepara continuar clavando una de sus hojas en el suelo. Aparentemente era hora de usar otras estrategias. Bargasky usa sus técnicas para volar hacia el monstruo desde lo alto, ganando confianza cuando se da cuenta de que había entrado en el círculo mágico que lo impulsaba aún más arriba, y ese encantamiento hace que el protagonista se pregunte por qué el hombre usó un hechizo tan grande para algo tan pequeño. Sigue corriendo afirmando que el humano no lo alcanzaría porque no era lo bastante rápido. Clava sus garras en el suelo causando una gran explosión allí. El protagonista se sorprende por el grupo de soldados que insistían en que no pasaría por esa barrera de hombres, aunque eran simples militares. Acabar con tantos no era algo divertido para él, pero mientras intenta evitar lo peor es sorprendido por Bargasky, que intenta golpearlo con su hoja gritando que el monstruo no escaparía. Cuando intenta correr se encuentra cara a cara con una escala enorme e inesperada sostenida por un grupo de soldados listos para la emboscada. Los tres lanzan sus lanzas contra la bestia, perforando su carne y haciendo que la criatura grite. Sin embargo, terminan convirtiéndose en víctimas de su propio hechizo. Cuando el rey demonio les dice que no celebren tan pronto, una vez más la bestia es sorprendida por Bargasky, que avanza con su lanza afilada hacia la criatura. Uno de sus soldados incluso consigue golpearlo directamente, pero parece no tener ningún efecto. Ahora los ojos de su comandante arden con furia cuando finalmente logra acertar un golpe en la cola de la criatura, dejando a algunos soldados confundidos sobre lo que pasaba. Luego Bargasky es arrojado lejos como si no fuera nada otra vez, y el protagonista corre ahora enfadado. Realmente era un humano más fuerte de lo esperado, lo cual era un problema. Además sabía cómo comandar y atacar con eficacia con la ayuda de su ejército. Había logrado convertir a sus soldados útiles en luchadores de élite, y como estaban en su territorio el humano siempre tendría ventaja. Por eso necesitaba escapar de la base rápido. Con una pausa en la pelea, Bargasky comenta a su soldado que sabía que el monstruo huiría, pero él lo perseguiría mientras los demás apagaban el fuego. Su subordinado sabía que apagar todas esas llamas no sería fácil, pero igual transmite las órdenes siendo cuestionado porque no había necesidad. Según otro soldado, la madera había hecho que la mayoría de las llamas murieran antes de llegar al agua. Ardió al principio, pero de alguna forma el fuego no se extendió. Todo parecía bien fuera de la fortaleza cuando una de las paredes explotó, siendo el protagonista escapando de Bargasky otra vez mientras el hombre gritaba como un neandertal. Intentó golpearlo con su lanza a toda costa, pero el rey demonio era lo suficientemente hábil para no sufrir esos ataques. Cuando finalmente consigue clavar su lanza en el monstruo, aprovecha para dar 2 golpes. Ya estaba comenzando a flaquear y cayó al suelo con esa hoja aún clavada. Sabía que el cuerpo que había construido solo con su magia no duraría mucho más, y también era consciente de que si corría sería golpeado por la espalda, pero no podía resistir por mucho más tiempo. Aún así estaba decidido a seguir luchando. Solo necesitaba mantenerse concentrado porque no podía fallar ahora. Era un momento decisivo en la batalla entre ambos, y usó todos los trucos posibles para defenderse de la lanza de Bargasky, llamándolo varias veces, provocando a la bestia e incluso logrando arrojarla lejos varias veces. Pese a ello, el rey demonio enfoca su mente sabiendo que su fin no podía llegar ahí, aún yaciendo en el suelo sirviendo de blanco para ese humano. Fue entonces cuando con un golpe preciso logra enviar el cuerpo del monstruo volando por los aires, dejando solo un rastro en el suelo. Bargasky ríe victorioso, diciendo que ese era el final. Sin embargo, algo llama su atención. Ese cuerpo que debería estar muerto ahora se movía. Su mandíbula cae al oír al rey demonio decir que era demasiado presuntuoso, y en su forma original afirma claramente que la pelea apenas comenzaba. El hombre estalla en risas ante la transformación de su oponente, burlándose porque esa enorme cosa se había convertido en algo ridículo. Parecía una broma. Siguió divagando diciendo que se había preocupado por nada porque el demonio era puro espectáculo.
El día había estado lleno de sorpresas, primero aquella trágica serpiente y ahora tenía que enfrentarse a un payaso esqueleto. La mención de la serpiente hace que el protagonista pregunte si se refería a la hija de Lamia. Esto alerta al hombre que pregunta si el protagonista la conocía y la llama un monstruo. Riendo Vargasky afirma que la capturaron cerca de la fortaleza y que se divirtió mucho con ella, especialmente cuando empezó a torturarla para obtener información. Alicia se mordió la lengua. Para el hombre fue muy entretenido aplastar su esperanza. Primero le cortó la cola y luego le arrancó las escamas poco a poco, lo que la hacía gritar y babear. Incluso dijo que cuando se cansó de torturarla decidió darle un regalo, una corona de Alda Califa. Al final estaba saltando y gritando por su hermana. Cerrando el tema, pregunta que tenía el payaso esqueleto para él y el protagonista provoca una gran explosión con su bastón llamándose Camarada del Fuego y reafirmando que no era ningún payaso, asegurando que todo ese espectáculo entre la vida y la muerte debía terminar pues no había audiencia allí, y sumando todo su poder declara que el humano también tendría que bailar a su ritmo, incluso con la amenaza. Vargasky pregunta cuál era el gran plan del rey demonio porque si eso era todo lo que quedaba no sería capaz de quemarlo. Sabía lo que el rey intentaba hacer, ganar tiempo, todo para que la reina pudiera escapar como si fuera un simple peón. Vargasky lo mira con una cara de psicópata diciendo que no lo dejaría ir tan fácilmente, que molería sus huesos hasta convertirlos en polvo y al final celebraría todo con un banquete y el cráneo del rey demonio sería el mejor adorno de mesa. Sin embargo, el rey no retrocede al desenvainar su hoja y dice que la arrogancia de Vargasky sería la causa de su muerte. Los dos reanudan la batalla golpeándose sin descanso. Su oponente realmente tenía una gran fuerza, quizás más de la que había imaginado. Y Vargasky seguía preguntando qué pasaba, exigiendo que bailara como la chica que había sido su prisionera. El protagonista había subestimado el poder humano, ahora apenas podía permanecer dentro del círculo mágico. Por supuesto no tenía intención de pelear limpiamente, por lo que no perdería ese día y grita invocando su hechizo de caos. Con ninguno de los ataques Vargasky logra romper un pedazo del cuerno del rey demonio que cae al suelo dejándolo completamente desorientado. Esto basta para que baje la guardia permitiendo que el enemigo lo golpee y lo derribe. Tendido allí gruñe e incluso considera contraatacar. Al acercarse a su oponente el hombre dice que al parecer no habría diversión con un adversario tan patético. Al notar que la guardia bajó recoge el fragmento del cuerno caído y carga sabiendo que era ahora o nunca. Desafortunadamente Vargasky cae en su trampa. Él había visto un punto ciego donde el escudo estaba levantado creando una abertura suficiente para atacar con la hoja, especialmente en su cuello. Pero cuando intenta hacer ese movimiento es detenido por las manos del humano que dice que sus tácticas eran muy débiles y le pregunta si realmente pensó que podría casarse con él así, aprovechando para llamarlo idiota, pero se sorprende cuando el rey demonio esquiva y dice que ese no era su plan ni de cerca, y con un pedazo de su cuerno golpea al hombre por detrás. Él no podía creer que hubiera usado sus propios huesos como armas, pero se apresura a arrancarlo de su espalda y explica que tal cosa no funcionaría con él para su desgracia, diciéndole al rey demonio que dejara de ser tan perezoso porque él venía del polvo y al polvo regresaría. Los dos reanudan su choque implacable que deja heridas en ambos bandos. El hombre logra derribar al rey demonio en medio del círculo, sin embargo el protagonista sigue intentando contraatacar con odio en los ojos hasta que usa su varilla para hacer un ataque más, pero es golpeado rápidamente por el oponente aullando de dolor con la lanza en la mano. Cuando cae al suelo otra vez el hombre pregunta si ya entendía que estaban en niveles completamente distintos. Después de todo el rey demonio estaba perdiendo en fuerza, táctica y habilidad. Vargasky afirma que ahora era el final para ese payaso tonto. Sin embargo el protagonista le dice que se calle afirmando que nunca aceptaría esa derrota e invoca el fuego original para generar una llama capaz de consumirlo todo, lo que hace que el soldado se enfurezca aún más. Preguntando si no estaba escuchando que nada funcionaría lanzando el hechizo hacia arriba. Cuando se detiene a pensar un poco en el tipo de magia que estaba usando finalmente cree entender lo que estaba pasando. Vargasky se prepara para atacar al rey demonio una vez más mientras nuestro chico clava su bastón en el suelo con toda la fuerza que le quedaba, luego deja escapar un rugido monstruoso que envía todo a su alrededor volando. La magia era tan poderosa que incluso su bastón comenzó a humear, pero él insiste gritando más y más alto y levanta el bastón victoriosamente.